Hola, mi nombre es Carlos Alberto Alvarado y trabajo para la empresa de capacitación Aprende y Emprende. Hoy vamos a conversar sobre algunos aspectos importantes para elaborar una huerta casera. Primero que nada, cuando tenemos que tener en mente, bueno, ¿por qué elaborar una huerta? Volver a esas prácticas que teníamos antes y que hemos descuidado y que vale la pena volver a tomar. La huerta casera pues es un espacio que podemos aprovecharlo tanto para mejorar la nutrición como también para recrearnos, y un aspecto muy importante que es la parte ambiental. Si tomamos en cuenta que uno de los aspectos básicos o de las bases para tener una huerta orgánica es contar con un sustrato que sea rico y fértil, y para esto el parte de lo que debe contener ese sustrato es lo que llamamos compost o abono orgánico. El compost es un material que lo podemos elaborar con residuos de nuestra propia casa, todo lo que son cáscaras de huevo, cartones, etcétera. Los procesamos y así, en vez de enviarlos hacia un relleno sanitario con sus consiguientes problemas, más bien los vamos a reelaborar y lograr que sean un abono excelente. Bueno, existen diversas formas de elaborar compost, y entre ellos está pues el que promueve la Municipalidad de Heredia, que es por medio de la tómbola. La tómbola compostera, como esa que tenemos acá, es un aparato con el cual de forma muy sencilla podemos elaborar ese compost. Sí, muy importante que los residuos sean debidamente picados, que todos los días le demos vuelta, y en corto tiempo se va ese material a convertir en un abono perfecto para utilizarlo en la huerta, en el jardín, en las plantas frutales, etcétera. Esa compostera no solo tiene 2 compartimentos, sino que también cuando un compartimento de estos ya se ha llenado, entonces lo vamos a dejar ahí madurando, situación que sí es muy importante en cualquier tipo de compost, que el compost debe dejarse madurar. Cuando usted ve que el compost ya se ha convertido como en tierrita, vamos a dejarlo por lo menos un mes más que madure. Entonces vemos que para elaborar la huerta orgánica, bueno, hablamos de un sustrato que sea rico en nutrientes, lo cual el compost ayuda en esto. También que sea un sustrato que sea sueltito. ¿Para qué? Para que las raíces puedan penetrar, ¿verdad? Entonces, también otro aspecto que tal vez no se le ha dado tanta importancia es la parte biológica. Para eso tenemos que tomar en cuenta que el suelo o el sustrato debemos verlo no como una maceta, sino más bien como un organismo vivo. Entonces, cuando nosotros tenemos un buen suelo, en este caso, acá trabajamos este pequeño huerto con un método que se llama doble excavación. Lo que hicimos fue aflojarlo hasta unos 40, 50 centímetros, le incorporamos compost, le incorporamos también granza, carbón. Entonces vamos a tener un suelo rico en organismos benéficos y también un material que va a ser sueltito y también muy fértil. Bueno, entonces, si queremos hacer la huerta, tenemos que contar con el compost. Mucho tiempo antes necesitamos elaborar nuestra compostera para ya poder iniciar nuestra huerta. Si nosotros iniciamos una huerta y no le damos suficientes fertilizantes a las plantas, pues estas no van a crecer, no van a tener comida para crecer adecuadamente. Además de contar con un sustrato rico, que igual podemos hacerlo en el suelo o podemos hacerlo en macetas. Pero lo mismo sería hacerlo en macetas o en cajones, como en este caso. Este material similar a este, solo que aquí lo tenemos metido dentro de una cajita. Entonces, si en nuestro espacio no hay suelo, podemos trabajar, no importa, en diferentes recipientes, tanto desechables, cajones, etcétera. Bueno,
Vemos que uno de los elementos más importantes es el sustrato, luego trabajar en el suelo directamente o trabajar en contenedores, pero otro aspecto muy importante es la luz. La mayoría de las hortalizas requieren luz directa del sol. Si nosotros vamos a sembrar allá donde está la sombra, muy posiblemente las plantas se van a crecer muy larguchas o se van a tirar hacia los lados. Eso es un fenómeno muy común en las siembras de lechuga donde hay sombra. No ponerle sarán, luz directa, así como esto. Entonces, esta tapia nos puede servir para hacer una huerta vertical. Colgamos de ahí recipientes de todo tipo y con la luz directa, perfecto. Entonces, tenemos ya varios elementos, un buen sustrato, buena luz del sol y podemos sembrar en la tierra, podemos sembrar en contenedores. Bueno, ¿qué otro elemento? Escoger qué tipo de plantas son las que más se nos van a adaptar o vamos a poder trabajar más fácilmente. Hay plantas que son complicadas, hay plantas que son muy fáciles. Si vamos apenas a iniciar, plantas como el tomate, como el chile, son muy complicaditas, tienen muchos insectos, muchas enfermedades que les caen. Dejemos eso para cuando ya seamos un poquito más expertos. Podemos iniciar sembrando lechuga, por ejemplo. Hay muchos tipos de lechuga. Es una planta que diariamente la podemos consumir en la casa. Acá tenemos, por ejemplo, apio, culantro, cebollín, espinaca. Son plantas que son sumamente sencillas de utilizar para desarrollar una huerta. Pero sí vale la pena mencionar que aunque existen dos formas de sembrar, una sería poner directamente la semillita. La otra manera que yo más les recomiendo es, primero a las plantas darles un desarrollo inicial en almácigo. El almácigo es esto que tenemos aquí. ¿Qué es lo que hacemos? En una bandejita como esta, o puede ser un cartón de huevos, le vamos a poner un sustrato que sea bien finito, tal vez tierrita fina, le podemos hacer compost zarandeadito, mezclado con un poquito de granza de arroz, y allí vamos a sembrar las semillitas. Acá tenemos unas que sembramos hoy, estas hoy las desarrollamos, y acá llenamos con ese sustrato, sembramos culantro acá. Entonces, en un espacio como este, muy pequeño, yo puedo tener muchas plantas bien cuidaditas durante los primeros días de desarrollo. ¿Qué pasa si yo siembro la semilla directamente ahí en el campo? Llegan las hormigas, llegan las babosas, la maleza crece más rápido que ella. Entonces, primero la vamos a tener acá. Y cuando ya logramos que tenga un tamaño como este, con raícitas bien desarrolladas, entonces ya la llevamos directamente a la era o al contenedor. Entonces, ese es otro principio básico de la huerta que deberíamos poner en práctica. Hacer primero almácigos. Compramos semillas, que podemos sacar semillas de las plantas del tomate o del chile, y las desarrollamos primero en un almácigo. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué diferencia hay entre sembrar en una cajita, en un galón o sembrar en el suelo? Para sembrar en una cajita o en un contenedor, hacemos una mezcla con tierra, con granza de arroz, con compost. Si tenemos fibra de coco le ponemos. Y rellenamos la maceta con este material y sembramos. Bueno, pero ¿qué es lo que pasa si vamos a sembrar en el suelo? Entonces ahí es diferente, porque tenemos que aflojar muy bien la tierra. Para eso debemos disponer de algunas herramientas, unas de ellas muy conocidas. Bueno, la pala, más que conocida. Hay una herramienta que para mí es lo máximo, que es el azadón. El azadón es una herramienta relativamente barata, se consigue ahí donde venden materiales para agricultura. Muy importante que tenga buen filo. Y el azadón cumple muchas funciones en la huerta en el suelo. Si tiene buen filo y yo lo trabajo así como raspando, puedo perfectamente arrancar todo ese monte mucho más fácilmente que hacerlo con el machete. Porque con el machete, ¿qué pasa? Que uno tiene que agacharse más. Y ya si uno tiene ciertos problemitas,
con el asadón usted lo trabaja aquí parado y raspa y limpia. El asadón también sirve para picar la tierra. Si yo le doy con fuerza, pico la tierra. Y también, una vez picada la tierra, con esto mismo, afino la tierra. Entonces el asadón es una herramienta multiuso para la huerta casera. Hay otra herramienta que también vale la pena conocer y utilizar, es esto que se llama bieldo. Es como un tenedor gigante. El bieldo sirve para cuando usted ya aflojó la tierra, entonces con esto termina uno de aflojar profundamente. Entonces, una vez que usted ya cosechó estas lechugas y va a sembrar de nuevo, con el bieldo yo nada más vengo y aflojo, no volteo. La idea de no voltear es uno de los principios básicos de la agricultura orgánica, porque se supone que la vida, toda la microvida que hay en el suelo está en la capa más superficial. Entonces tenemos que evitar el efecto del arado, o sea, voltear la tierra. Para esto nada más metemos el bieldo y aflojamos, no volteamos. Eso sería para siguientes siembras. Entonces, como ven, la huerta la podemos desarrollar en cualquier espacio que pegue buen sol, una tapia, cajitas en el suelo, inclusive en el techo, teniendo acceso al techo, donde pega buen sol, yo puedo tener ahí unas cajitas. La huerta urbana, precisamente esa es la idea, que si usted tiene un balcón, que si usted tiene un jardín, usted pueda perfectamente desarrollar una huerta sin tantas complicaciones. Es como cuestión de animarse. Podemos aprovechar las facilidades que nos da la Municipalidad de Heredia a través de sus cursos libres, ingresando a la página www.cursosherediasostenible.com. Como les decía, podemos utilizar cualquier tipo de contenedores, en este caso una llanta vieja, en vez de botarla, la rellenamos con un buen sustrato y bueno, aquí ya tenemos plantitas desarrolladas de almácigo, entonces pues queda muy bonito sembrar. Además, hay un principio que es la huerta mixta, que es sembrar en un pequeño espacio diferentes tipos de plantas. Con eso como que engañamos a los insectos. Se topan por aquí con un apio y no les gusta, o tenemos cebolla, no les gusta, entonces se van. Entonces la huerta mixta es una posibilidad, y como ven, podemos aprovechar esas llantas que si no tenemos que ver a dónde las reciclamos, o muchas veces la gente que las tira en los ríos, Dios guarde. Entonces vean qué lindo queda, una llantita, una mini huerta a nivel de llanta. Muchas gracias.